Quiero hablarles sobre los antecedentes del derecho tributario. Para eso lo he dividido en 4 fases. La primera, se da al comienzo de la humanidad. En esencia, los tributos son una especie de colaboración y solidaridad, porque las personas al inicio de la sociedad se asociaban en grupos, en familias, en comunidades, en clanes, y cada uno aportaba algo a esa comunidad. Cuando la sociedad comienza, existían grupos sociales de personas que colaboraban en forma de tiempo. Es decir, que la primer forma de impuesto es una colaboración por solidaridad y por su supervivencia. Es decir, cada persona contribuía en algo a la sociedad. Y eso es una forma de impuesto, es una forma de tributo, porque el tributo es una parte propia que yo cedo para obtener un beneficio mayor. Entonces, para sobrevivir tenían que colaborar, y en este contexto el que no contribuía pues era expulsado de la sociedad. Sin embargo, esta fase termina cuando algunos clanes o algunos grupos de personas usando la violencia atacan a los más débiles. ¿Por qué? Porque necesitaban sus recursos, necesitaban sus alimentos, necesitaban las posesiones que ellos tenían, y en ese contexto ellos venían y se las robaban con violencia, con fuerza. Entonces, esa última fase esa última parte de la primera fase da lugar a la siguiente, y la siguiente es la segunda fase, la era del esclavismo. ¿Por qué? Porque entre grupos sociales, entre pueblos, se daba la guerra, y al darse esa guerra, los que perdían, pues sencillamente eran asesinados, porque ellos defendían su comida, defendían sus recursos con la vida, y ante ese ataque, pues los mataban. Sin embargo, se dieron cuenta que eso no era un buen negocio, porque al matarlos eliminaban esa fuente de producción, es decir, ya no podían volver a robarles si ellos pues sencillamente habían desaparecido. Entonces, lo que se da es una transición al esclavismo. En esta segunda fase vemos el esclavismo desarrollar, y vemos que los pueblos vencedores les daban, a cambio de que vivieran a los débiles, les daban vida por comida. Es decir, tenían que trabajar de por vida siendo esclavos para alguien más. Y esa era una forma de tributación. Estaban tributando su tiempo, su vida, y ellos no podían tener ninguna posesión. Entonces, a mí me gusta citar algunas películas para que vayamos asociándolo con algo práctico, y les pongo el ejemplo de la película El Gladiador. En ese desarrollo habían amos y esclavos. Los esclavos no tenían propiedad y no tenían vida propia, es decir, se debían al amo y no lograban su libertad excepto casos súper extraordinarios. Entonces vemos, por ejemplo, el Imperio Romano esclavizó muchos pueblos y los hacía sus tributarios, porque ellos eran los vencedores. Sin embargo, se da un fenómeno, y es que los esclavos siempre se rebelan, nunca van a estar conformes con no tener derechos, y por lo tanto habían revueltas y siempre pedían derechos, sus derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, y era un conflicto. Por lo tanto, vemos que hasta el día de hoy ya no existe ese tipo de esclavitud, pero no estamos tan lejos al indicar que, por ejemplo, en 1865 Abraham Lincoln en Estados Unidos abole la esclavitud y proclama la libertad y la igualdad para todas las personas. Sin embargo, los rasgos de racismo, de segregación, esos
no acabaron hasta 1960, 1970. Entonces los conflictos han estado porque la sociedad estaba dividida en clases, ¿verdad? Unos que eran esclavos y otros eran amos o señores. Y estos lo que hacían era un tributo con sus vidas. Entonces, pasamos a la tercera fase. La tercera fase es el feudalismo. Como consecuencia de las rebeliones, se instaura otra división de la sociedad en clases. Unos son los amos o los dueños de la tierra y otros los siervos quienes trabajan la tierra. Estos tributan en especie, es decir, al labrar la tierra, ellos producen frutos, producen ganado y se lo tienen que dar a los amos o a los señores. Y los tributos principalmente eran en especie, es decir, en ganado, en productos agrícolas, etc. Y traemos a colación que el gobierno, el tipo de gobierno era la monarquía, es decir, el rey como representante de Dios en la tierra era el dueño de todo lo que existía y él se lo repartía a sus siervos, la nobleza. Estamos hablando de príncipes, condes, duques, varones, marqueses, etc. Y estos cobraban impuestos o tributos y los recibían en nombre del rey. Y por eso otras películas que les recomiendo para tener un contexto histórico es Robin Hood, por ejemplo, en donde el rey mandaba a sus súbditos a cobrarle a cada uno de los pueblos y venía un bandido y le robaba la diligencia que llevaba ahí los tributos y luego se los repartía a los pobres. También está la película de María Antonieta, en la cual se da una clara visión de cómo es que la nobleza vivía en grandes lujos y el pueblo no tenía que comer. Incluso hay una frase que dice, le dicen a María Antonieta, le dicen, mira, el pueblo está inquieto. ¿Y por qué? Pregunta ella. Porque no tienen pan, le dice. Porque no tienen, bueno, dice, si no tienen pan, que coman pastel. Esa era tanta la indolencia de los nobles contra el pueblo que sucedió una gran revolución. Y la última parte de la tercera fase es cuando el pueblo se rebela en contra de la monarquía y exige sus derechos. Básicamente finaliza la tercera fase del feudalismo con la Revolución Francesa. Es decir, que los franceses, el pueblo francés se rebela en contra de la monarquía y los ejecuta, los decapita. Y pasamos a la cuarta fase. En la cuarta fase, que básicamente es donde nace el capitalismo, tenemos un concepto bien importante y es el concepto de ciudadano. Y este concepto de ciudadano implica que las personas tienen obligaciones, pero también tienen derechos. Es decir, tienen las obligaciones de contribuir en impuestos, en tributos, pero al mismo tiempo tienen ese derecho de exigir que el Estado se los regrese en bienes y servicios como seguridad, salud, deporte, cultura, protección a la familia, etc. Entonces, en la cuarta fase vemos que nace el concepto de ciudadano que tiene dos vertientes, es decir, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y sobre todo nace una figura que es la figura del Senado o del Congreso, que no es más que la representación del pueblo ante el Estado. Y ahí se da la figura de que los impuestos únicamente se pueden establecer por una ley que establece el Congreso. Es decir, aquí ya no existe un rey que exige impuestos para sus lujos o para realizar guerras, sino únicamente los necesarios. En esta fase los tributos ya no son en trabajo físico o ya no son en especie, sino son
en dinero. Actualmente pues hay unas pequeñas excepciones en el código tributario, pero por lo general los impuestos son en dinero. Los impuestos o tributos me garantizan que el Estado me proteja y me retribuye a cambio bienes y servicios públicos. Adicionalmente existe un documento legal que es la Constitución. Y la Constitución es la herramienta que sirve para limitar el poder del Estado, igual que el derecho penal. Si ustedes se dan cuenta, el derecho penal es una herramienta que sirve para proteger a las personas de ese poder del Estado, es decir, hasta dónde puede llegar el Estado. Por eso existen las garantías constitucionales de que no me pueden detener sin una orden judicial, de que me deben de llevar ante un juez establecido. Lo mismo pasa en derecho tributario. Hay límites que la Constitución establece para que el Estado pueda exigirme tributos. Entonces, en esta cuarta fase tenemos esas garantías constitucionales. Recapitulando. Entonces tenemos la primera fase de la comunidad primitiva, es decir, un tributo de contribución, de cooperación y solidaridad. La segunda fase, el esclavismo, un tributo de vida humana, es decir, que comenzaba y nunca terminaba. La tercera fase, el feudalismo, un tributo principalmente en especie. Y la cuarta fase, el capitalismo, un tributo eminentemente en dinero. Saludos alumnos, que estén bien y hasta la próxima.